Conociendo nuestra fe católica. Día 289. Libro de Judith. Introducción y contexto histórico. El libro de Judith fue escrito probablemente hacia el año 150 al 100 a.C. Es libro deuterocanónico como el libro de Tobías. La hipótesis más aceptada es que fue compuesto en tiempos de los macabeos, a mediados del siglo II a.C. Judith es considerado como una especie de novela histórica, la cual, haciendo uso de los recursos similares a la novela helenística, cumple una clara función de narración edificante y exaltadora del patriotismo y la piedad. En este libro nos encontramos ante un relato didáctico, con un marco histórico completamente imaginario, del que solo se conservan las versiones griega y latina. Probablemente fue escrito para mantener el ánimo de la pequeña comunidad judía, que luchaba tenazmente por conservar su independencia frente al avance helenista. Este libro refleja cierta influencia de la literatura apocalíptica, tan en boga en esa época, según la cual las luchas del tiempo presente no son sino la manifestación del combate librado continuamente entre las fuerzas del bien y del mal. Nabucodonosor y Holofernes simbolizan a los eternos enemigos de Dios. Judith, que significa la judía, personifica el alma de su nación, fiel a Dios y a su pueblo. Ella expone la vida para salvar a sus compatriotas. El libro de Judith ha llegado hasta nosotros en lengua griega. Aunque solo dispongamos del texto griego, San Jerónimo afirma en la introducción con que prologa el libro de Judith que lo tradujo al latín valiéndose de un manuscrito arameo y de diversos manuscritos latinos ya existentes. Analizando el estilo literario y considerando la opinión de San Jerónimo, podemos afirmar que el libro fue escrito en lengua hebrea o aramea y que después fue traducido al griego, lengua en la que ha llegado hasta nosotros. El libro de Judith nace de la pluma de un autor anónimo. Aún así, podemos intuir entre sus páginas alguna información sobre su personalidad. Como decíamos antes, el libro constituye la traducción al griego de un texto hebreo o arameo. Desde ese horizonte, el autor ha de ser judío, y lo mismo el traductor que lo vierte al griego sin borrar el tono de hebreo del relato. Tono que despunta en las referencias al Dios de Israel, o a la mención de los sacrificios del templo de Jerusalén. Ahora bien, el autor es un judío de fe profunda y de buen conocedor de su religión. Por eso pone en los labios de Judith la mención de la alianza, realza la santidad del templo de Sión, subraya la dignidad del sumo sacerdocio, valora el diezmo, conoce la liturgia del santuario de Jerusalén. Como buen conocedor de la religión, pone en boca de Judith los nombres que la Escritura vincula a la identidad de Dios. Es el Señor, el Dios de Israel, nuestro Dios, Señor de nuestros padres, Señor, Dios de mi padre Simeón, Dios de mi padre y Dios de la herencia de Israel, el Señor, Dios de Israel. Judith, la judía, es prototipo, punto de referencia, modelo que encarna las mejores virtudes de su pueblo: confianza y fe en Yahvé, obediencia a la ley y sincera religiosidad. Es una heroína que se enfrenta sola al general enemigo Holofernes y le da muerte, para así librar al pueblo del yugo enemigo. No emplearemos mucho tiempo en demostrar que toda esta historia es una ficción. Desde el primer versículo nos habla de Nabucodonosor, rey de los asirios, mientras que era rey de Babilonia y aplastó a Asiria. Los discursos de su general Holofernes son caricaturas fuera de toda realidad y a cada instante se encuentran anacronismos. Pero después de haber dicho esto, está claro que el autor quiere recordarnos una verdad permanente de la historia. Dios está en contra de los poderes opresores y siempre lleva a cabo su propio plan. Este libro contiene numerosas alusiones al Éxodo. Los capítulos 15 y 16 de Judith
retoman las ideas y las palabras del Éxodo capítulo 15. A lo largo de todo el libro, y en el mismo orden, se encuentran diversos episodios y los diálogos de combate de David y Goliat, lo que estimuló al autor y que explica el carácter propio de esta nueva presentación de las victorias de Dios. Parece que fue la resistencia heroica contra los invasores sirios en tiempos de los macabeos. La victoria de Judith expresa las esperanzas del pueblo judío después de esos años tan duros que le permitieron recuperar, luego de más de 3 siglos, su independencia. Ahora, no solo los judíos han recobrado la independencia, sino que también han conquistado una gran parte de Palestina. Todos piensan que se acerca la hora en que Dios reunirá a su pueblo y reinará sobre las naciones. Hay que agregar que Judith es uno de los escasos libros de la Biblia en el que el héroe es una mujer. Esto lo perjudicó. Si fue excluido de la Biblia hebrea, fue en parte porque solo se tenía una versión griega, pero tal vez molestaba también el personaje de Judith, que les quitaba su monopolio a los sacerdotes y los doctores. David y Goliat, el súper armado y el débil, el que dispone de la técnica, las armas sofisticadas y la banca internacional, el que puede difundir su verdad e imponerla a través del mundo. Y el débil, siempre despojado, acallado, tenido como culpable, a menudo segregado en las reservas y los campos de refugiados. Su fe y su perseverancia serán su fuerza. Habrá una hora de Dios, pero tal vez no será la venganza de las masacres con los que soñaba el autor de Judith, pues las riendas de la historia están en manos del que fue crucificado y resucitó, y todos serán salvados a pesar de que no saben cuál puede ser la salvación a la que Dios nos lleva.